Bueno, pues vamos a arrancar esta plática porque hay muchos puntos que me gustaría dejar claro, que es cronobiología y disfunción metabólica. Hablar de cronobiología, hasta el nombre suena muy rimbombante, pero realmente la cronobiología es el control neural rítmico de procesos metabólicos. O sea, cómo nosotros desarrollamos distintos procesos viene desde las bacterias eucariotas, desde los hongos. Hay ciertas células marcapaso que se encargan de realizar procesos de forma cíclica. Y esto se ha ido conservando a lo largo de la evolución, a lo largo de artrópodos, moluscos, reptiles. Y hoy en día nosotros, como seres humanos, también tenemos todo nuestro metabolismo y muchas funciones celulares coordinadas con ritmos circadianos. Circadiano es cerca diem, que es cerca de un día, más o menos dura 24, un poquito más de 24 horas nuestros ciclos. Y les voy a explicar en esta plática qué utilidad tiene conocer este tipo de cosas para una buena salud metabólica. Eh, sí, el cuerpo humano tiene distintas capacidades y alcanza estas máximas capacidades en distintos horarios. Se coordinan nuestros órganos, tanto metabólicos, musculares, neuronales, para realizar diversas actividades del día mejor a ciertas horas del día. Y esto no solo es una cuestión metabólica, es una cuestión hormonal, es una cuestión neuronal. ¿Para qué sirve tener este control rítmico de diferentes procesos? Porque a una hora mis músculos trabajan preferentemente con carbohidratos y a otra hora trabajan preferentemente con ácidos grasos. Esto es algo, como les vengo explicando, que viene evolutivamente. O sea, nos ayudan a anticiparnos. El cuerpo está listo para recibir nutrientes, el cuerpo está listo para dormir y oxidar ácidos grasos. Todo esto se va preparando, se sincroniza para que el proceso metabólico sea efectivo y se separa, o sea, se separa. Hay procesos que son preferentemente durante el día y preferentemente durante la noche. Se realizan de forma más eficiente durante el día o menos eficiente durante la noche. Y yo sé que esto de los ritmos circadianos puede sonar un poquito esotérico, asociado a ondas magnéticas, ¿no? Al giro cósmico y todo este tipo de cosas, pero realmente quiero aterrizarlo bien a biología, procesos moleculares, a vías metabólicas. De día, el ser humano, ya en varios estudios, tanto en células cultivadas como en población general, se ha visto que tenemos expresadas mayormente las enzimas y las rutas metabólicas que nos ayudan hacia el anabolismo, ¿de acuerdo? El músculo tiene metabolismo glicolítico, se favorece la lipogénesis durante el día, hay mayor y mejor secreción de insulina pancreática durante el día y durante la noche, que se prevé que no hay ingesta de energía porque estamos dormidos, mejora un poquito el metabolismo oxidativo del músculo, mejora la oxidación de ácidos grasos en el tejido adiposo, hay más biogénesis mitocondrial y hay mayor secreción de glucagón, ¿de acuerdo? O sea, así se separan los procesos biológicos dentro del cuerpo y toda esta plática está destinada a que entendamos muy bien qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo en diferentes horas y qué desenlaces puede tener en cuestiones de salud y enfermedad. Hablando exclusivamente de glucosa, ya desde 1969 el doctor Jarrett había notado una tolerancia diferencial a la glucosa administrada de forma oral. Es decir, les había administrado una carga de glucosa a sujetos sanos y a sujetos metabólicamente enfermos en la mañana o en la tarde o en la noche. Y él ve que el mismo sujeto tiene una curva de glucosa más favorable durante la mañana y una curva de glucosa con cifras más elevadas durante la noche. Y aquí mismo viene una reflexión que me gusta mucho, que dice, ¿qué mecanismo está regulando esto? O sea, esto no solo es por el sistema del cortisol, porque los niveles de cortisol son mayores en la mañana que en la tarde. Entonces, o sea, aquí puede haber una evidencia de una variación diurna de la actividad y la sensibilidad de las células beta pancreáticas. ¿No? Esto se vio desde 1969 y fue hasta el 2017 en donde Jeffrey Hall ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología porque descubrieron la mecánica o los circuitos moleculares detrás de estos procesos biológicos.
estos factores, clock, bimal, pair, cry, todo esto que vemos en estas rutas metabólicas, ellos fueron los primeros que hablaron de ello y lo descubrieron con experimentos bastante interesantes. Primero fue en ratas. En ratas encontraron este gen, el gen clock, ahí viene abreviado como CL, y WT es wild type, en los ratones wild type, que durante 10 semanas fueron sometidos a una dieta regular y una dieta alta en grasa. Y los ratones knockout del gen clock se vio que ingirieron más alimento y esto se exacerbó cuando era una dieta alta en grasa. Y no solo ingirieron más alimento, sino también aumentaron más de peso que el ratón wild type. Y no solo fue que comieron más y aumentaron más de peso, sino que sus parámetros metabólicos, cuando hubo afección de este gen, empeoraron, ¿no? Los triglicéridos fueron más altos, el colesterol fue más alto, la glucosa fue más alta, la insulina más baja y la leptina más alta. Entonces, ahí fue que se dieron cuenta que estos genes regulan gran parte de estos procesos biológicos asociados a los ciclos circadianos, ¿no? Recientemente en una revisión del New England se publicó esta imagen que nos intenta explicar cómo es que todo este circuito de relojes trabaja dentro de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos el marcapaso central en el cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, ¿de acuerdo? Ese núcleo supraquiasmático sensa la luz es el estímulo. Entonces, un estímulo que va a sincronizar ciclos circadianos se le conoce comúnmente como Zeitgeber, ¿de acuerdo? Entonces, la luz va a estimular al núcleo supraquiasmático y una vez sensando la luz del día, el núcleo supraquiasmático se va a comunicar con los relojes periféricos, que es el músculo, el hígado, la glándula suprarrenal, riñón, páncreas, corazón, sistema inmunológico, a través de este circuito molecular, que son los genes clock, bimal, pair y cry, que van a coordinar a todos estos sistemas para activarse y trabajar y sincronizar sus procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Pero el marcapaso central está localizado a nivel del sistema nervioso central, el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático. ¿Qué es esto de clock y bimal? ¿No? Clock y bimal van a estar regulando de forma epigenética porque son promotores que se unen a factores de transcripción universales. Y cuando se activan, inducen una expresión rítmica de estas proteínas involucradas en el metabolismo de nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, clock y bimal se activan y se desactivan, se activan y se desactivan de forma rítmica para anticipar a la célula a diversos procesos metabólicos y va sincronizando tanto el sistema nervioso central como el hígado, como el tejido adiposo, como el músculo para comer o para permanecer en ayuno y utilizar sus reservas energéticas. Entonces, estos reguladores epigenéticos, clock y bimal, son activadores que van a inducir a sus propios represores, ¿de acuerdo? Entonces, esta activación que induce su represión genera un ciclo de activación y represión que va a favorecer un ritmo y este ritmo dura cerca de un día, por eso es un ritmo circadiano y está inducida o está orquestada más bien por este circuito molecular. Vamos a repasar. La luz del día a través del tacto retino hipotalámico va a activar al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático se va a comunicar con los relojes periféricos a través de estas señales autonómicas y endócrinas y de esta forma van a activar al hígado, al músculo y a la grasa para que todos estén coordinados ante estos procesos metabólicos. Vamos a ahondar un poquito más en estas señales autonómicas y endócrinas que regulan el metabolismo de nutrientes ya específicamente. El núcleo supraquiasmático se comunica a través del sistema nervioso y parasimpático para favorecer la secreción o la inhibición de producción de insulina, dependiendo del estímulo. A través del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal para producir cortisol, disminuir la sensibilidad de la insulina, o a través de la glándula pineal para producir melatonina, que vamos a ver más adelante qué efecto tiene. Igual, la glándula hipofisiaria va a producir hormona de crecimiento y esto va a generar una tolerancia diferencial a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, el ciclo sueño-vigilia y el sistema de recompensa dopaminérgico. Todos estos se interconectan con el núcleo supraquiasmático y mediante la luz del día, a través de estos circuitos
neurales, hormonales, van a comunicarse con estos relojes. Entonces, aquí tenemos un estímulo que es la luz del día que activa todo río abajo. Pero hay otro estímulo muy poderoso, que es la comida. El hígado, el músculo, el tejido adiposo no tienen ojos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a activar sus procesos metabólicos va a ser un estímulo que es la comida. Entonces, en condiciones ideales, para que todo el sistema trabaje de forma coordinada, la comida debería de estar sincronizada con la luz del día y de esta forma obtenemos una sincronía que nos permite una adecuada salud metabólica y un buen metabolismo de nutrientes, ¿de acuerdo? Y estos nutrientes, o sea, la disponibilidad de AMP intracelular, va a activar, cuando no estamos comiendo, va a activar a la MPK y esto va a aumentar las concentraciones de NAD intracelulares. Sabemos que el NAD es un sustrato de la sirtuina 1 y la sirtuina 1 a la vez va a ir a activar a clock y bimal, ¿de acuerdo? Entonces, clock y bimal se activan per cry y estos se inhiben, pero este circuito tiene que ver mucho con la abundancia o la escasez de nutrientes y con vías metabólicas que son estimulados diferencialmente por grasas, carbohidratos y proteínas, ¿de acuerdo? Entonces se empieza a complicar un poquito más, pero lo que quiero que entiendan es que los nutrientes se conectan con los genes del ciclo circadiano para favorecer su activación o su inhibición dependiendo el órgano que los esté sensando. Para integrar esto nuevamente, tenemos en este cuadro cómo la luz del día activa al núcleo supraquiasmático. Entonces, durante la luz del día también tenemos el estímulo de la alimentación que va a estimular a los relojes periféricos. De esta forma, el sistema nervioso central está coordinado con los relojes periféricos y la expresión de PER-BIMAL es rítmica, tanto en sistema nervioso central como en los relojes periféricos y eso los coordina y hace que tengamos un buen metabolismo de nutrientes de forma orquestada. Sin embargo, si invertimos esto, es decir, pasamos la comida a la noche cuando no hay un estímulo de luz que esté sincronizando el cerebro con los relojes periféricos, nos vamos a dar cuenta que va a haber una expresión contradictoria de PER y de BIMAL a nivel central en comparación con los periféricos y esto va a hacer que el metabolismo de nutrientes no sea de una forma eficiente o que genere algunas alteraciones metabólicas a largo plazo y a esto se le llama disrupción del ciclo circadiano y puede tener alteraciones metabólicas. A nivel celular, Clock, Bimal, Pericray van a estar activando algunos protagonistas del metabolismo de nutrientes. Aquí habla de acetilasa de histona tipo 3, que tiene mucho que ver con la biogénesis mitocondrial y la obtención de ATP a partir de la glucosa. Y no solo eso, sino que la de acetilasa de histona también va a favorecer la traducción de la señal de la insulina a su receptor y a su sustrato y AKT y río abajo. Por otro lado, también va a activar a sirtuina 1 y sirtuina 1 también va a favorecer la translocación de GLUT4 hacia la membrana de la célula muscular para captar más glucosa. Aquí solo les demuestro cómo estos genes tienen que ver con la expresión de estas enzimas, estas proteínas, que a final de cuentas son lo que a nivel celular se están orquestando para todo sincronizarse y hacer un trabajo de forma sistémica, pero coordinada, ¿de acuerdo? En esta, en esta diapositiva les quiero enseñar cómo en biopsias de músculo la expresión de BIMAL y de PER2 va cambiando a lo largo del día. Se ve muy claramente cómo tiene un ritmo, ¿de acuerdo? BIMAL va aumentando durante el día hasta la noche y PER2 va disminuyendo durante el día hasta la noche. Y esto tiene que ver mucho con qué enzimas se van expresando, porque el músculo, por ejemplo, en la gráfica les pongo en la parte inferior del lado izquierdo, empieza a oxidar carbohidratos de forma progresiva y cada vez mayor durante el día, y ya que llega la noche, disminuye por completo la oxidación de carbohidratos y aumenta la oxidación de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas expresión de genes coincide con el cambio metabólico de metabolizar un nutriente contra otro. Y esto es lo que hace que el músculo diferencialmente utilice unos sustratos a favor de otros durante el día
o durante la noche. Y esto no solo se limita al músculo, también a nivel intestinal, la producción de sacarasas tiene una variabilidad diurna, es decir, durante el día producimos más sacarasas que nos van a ayudar a metabolizar, a degradar y absorber los carbohidratos, y estas sacarasas disminuyen esta expresión durante la noche, ¿de acuerdo? Es por eso que se cree, todavía no está demostrado, de hecho estamos ahorita empezando un protocolo de nutrición para pacientes con intestino irritable, distensión y todo este tipo de síntomas refractario a tratamiento, en la cual se va a buscar no ingerir alimentos durante la tarde, durante la noche, para ver qué tanto esto ayuda al control de síntomas. A nivel tejido adiposo, clock y BIMAL van a influenciar la actividad de todas las lipasas, ¿de acuerdo? Entonces, las lipasas también tienen un ritmo circadiano. ¿Qué diferencia va a hacer que una lipasa haga un ritmo circadiano? El año pasado se publicó este estudio en la cual fue muy controlado, fueron 9 hombres, 9 mujeres con obesidad. Se les tomó una biopsia de tejido adiposo subcutáneo después de 12 o 13 horas de ayuno. A ellos se les interrogó y se les vio quiénes cenaban temprano o quiénes cenaban tarde, tomando como tarde después de las 9:52 y como quienes tenían un periodo corto o largo de ayuno, definiendo un ayuno largo como más de 11 horas de ayuno. Y este biopsia de tejido adiposo se extrajo la lipasa hepática y se vio cuál era su actividad diferencial con respecto a las horas de ayuno que tenía. Y la lipasa sensible a hormonas, perdón, la lipasa sensible a hormonas era muchísimo más activa, o la amplitud de la actividad de lipasa sensible a hormonas era mucho mayor en las personas o en los pacientes que tenían mayor cantidad de ayuno nocturno, ¿de acuerdo? Entre mayor tu ayuno nocturno, mayor la amplitud de la lipasa sensible a hormonas y viceversa. A menor o entre más tarde tú cenaras, menor la amplitud de la lipasa sensible a hormonas, ¿no? Sabemos que la lipasa sensible a hormonas, por excelencia en el tejido adiposo, se encarga de la lipólisis o de sacar triacilglicerol y ácidos grasos de el tejido adiposo, y esto sucede mayormente durante la noche, y parece que esta actividad de la lipasa sensible a hormonas no es tan buena si cenan tarde los pacientes o si su periodo de ayuno nocturno no es tan bueno. Entonces, una persona con obesidad que está buscando perder peso, quizás la lipólisis no sea tan efectiva si no tiene un ayuno nocturno prolongado. Y aquí les pongo las conclusiones. La lipasa sensible a hormonas demuestra un ritmo circadiano con mayor actividad durante la noche. El ayuno nocturno potencia la actividad de la lipasa sensible a hormonas, y la grasa corporal puede estar influenciada por la hora a la que se come, ¿de acuerdo? Y esto se ve en una de las enzimas claves de la lipólisis. Y en hígado no se diga, o sea, CRIBE controla todas las rutas metabólicas de la gluconeogénesis, y tanto BIMAL y CLOCK van a controlar la fusión y fisión mitocondrial y la biogénesis mitocondrial, ¿de acuerdo? Entonces, también hay un reloj en el hígado, también hay un reloj en el páncreas. Estos factores de transcripción y estas proteínas también van a tener mucho que ver con la secreción de insulina. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene un ritmo muy interesante y está listo para algunas actividades a ciertas horas y está poco preparado para desempeñarlas a otras horas. Y esto también puede ser el metabolismo de nutrientes. Vaya, hasta la presión arterial tiene un descenso nocturno, ¿no? Y la disrupción de este patrón, es decir, el no tener este descenso nocturno, se asocia mucho más a tener muerte por eventos cardiovasculares, ¿no? Los que no tienen, los non-dippers o los que tienen algún pico de presión arterial durante la noche, tienen mucho mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Y esto tiene que ver también con la función del endotelio y los desenlaces micro y macrovasculares. En alguien que lo deprivas de sueño o que le das de comer la noche y tiene esta disrupción cronobiológica, va a tener mayor estrés oxidativo que va a generar mayor disfunción endotelial, y esto va a favorecer eventos o la aparición de eventos cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los niveles hay cierta coordinación para que nuestro cuerpo desempeñe algunas actividades durante el día y otras actividades durante la noche. Resumiendo, si es de día y esta luz activa el marcapaso central, que es el núcleo supraquiasmático,
todo se va coordinando en una sola fase y estamos en una homeostasis metabólica. Por otro lado, si nuestro ritmo social nos hace trabajar y comer de noche, nos desvelamos en reuniones o por alguna otra cuestión, entonces va a haber una disociación entre los ritmos circadianos y las actividades que estamos realizando y una disfunción metabólica. ¿Cómo estamos comiendo realmente? O sea, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Este estudio me gusta mucho, se publicó en el 2015, el cual se vio cuál era el patrón de alimentación de la población en general y les pidieron en una aplicación que pusieran cada cuando estaban teniendo alguna ingesta de algún alimento. Entonces vean realmente cómo está la distribución de alimentos en esta población. O sea, realmente, básicamente comen durante todo el día y, o sea, tienen un patrón de alimentación extremadamente variable. A veces comes a las 9, a veces desayunas a las 7, a veces desayunas a las 11, a veces no desayunas y comes. O sea, realmente es un patrón de alimentación muy variable, pero la mayoría de los seres humanos hoy en día come durante un periodo de 15 horas y realmente vieron en cada persona que el único periodo que dejan de comer es cuando están dormidos, ¿de acuerdo? Y ven algunos puntitos ahí en la madrugada, es que si se despiertan, también van y comen algo, ¿sí me explico? Entonces, mientras estén activos o despiertos, la mayoría de las personas están comiendo. Realmente aquí se ve en un subtipo de sujetos específico cómo pues se tiende a agregar las comidas en desayuno, comida y cena, pero como es tan variable la ingesta de alimentos y el picar y una galletita y un cacahuatito y lo que sea, realmente mientras estás despierto, estás comiendo en varios episodios del día. ¿De acuerdo? Y eso pues, no solo aplica para nosotros, aplica para muchos de nuestros pacientes, pero vamos a organizar un poquito más esto que tiene que ver con las enfermedades metabólicas, ¿no? En este estudio, valorar un poquito el efecto de la hora en la que se come sobre la composición corporal. Les voy a explicar estos relojes más o menos. Esta flecha de aquí quiere decir en la hora a la que se llega el 50% de las kilocalorías que consumen durante el día. Y esta hora quiere decir que es la hora en la que empieza a elevarse la melatonina, que usualmente se asocia con la hora en la que se empieza a oscurecer el ambiente, que es cuando se empieza a meter el sol. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, hay dos subtipos. Personas que comen más del 50% de sus kilocalorías al menos 8 horas antes de que suceda este inicio de la elevación con la melatonina en su lado izquierdo, o del lado derecho se ve que hay personas que ya pasó gran parte del día y apenas alcanzaron el 50% de sus kilocalorías. Quiere decir que en esta ventanita de tiempo en lo que empieza a elevarse la melatonina, consumen el 50% de sus kilocalorías comparado con quien la distribuye mejormente durante el día. Y a estas personas vieron cómo estaba su composición corporal. Vieron que la composición corporal, o sea, la grasa corporal de las personas que consumen la mayor parte de sus kilocalorías, las horas cercanas a comer era mucho mayor. Tenían 32% de grasa corporal en comparación con las personas que consumían el 50% de sus calorías al menos 8 horas antes de este inicio de la melatonina. Y la melatonina, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, ya lo puse en diapositivas anteriores y aquí lo vuelvo a explicar. O sea, la melatonina, a través de su receptor de melatonina 1 y 2, va a regular también varios procesos metabólicos y tiene que ver mucho con la expresión de PER y de CRAE, que va a estar dando este ritmo circadiano. Durante el día la melatonina es baja y cuando se empieza a meter el sol empieza a subir y es máximo su pico, más o menos durante las primeras horas de la madrugada, ¿de acuerdo? Y se ha visto en algunos estudios que la melatonina, tanto por la vía de la adeninato ciclasa, la vía de la guaninato ciclasa o la vía de la fosfolipasa C, inhibe la producción de insulina. Entonces, la melatonina y la insulina se cree que biológicamente son hormonas contradictorias. Durante el día tenemos picos de insulina y durante la noche picos de melatonina y deberíamos de tener concentraciones de insulina decrecientes o disminuyendo. ¿No? Esa es más o menos como es la biología normal de estas dos hormonas. Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar toda esta información que se les acabo de dar como clínicamente? Bueno, pues tiene lógica, ¿no? Vean aquí en este estudio qué hicieron con estos dos grupos, ¿no? A un grupo le dieron la comida, desayuno, comida y cena, y al otro grupo le dieron las mismas 3 comidas con el mismo número de kilocalorías, pero su último alimento fue a las 2 de la tarde, ¿no? Y vieron cómo eran las concentraciones de glucosa a lo largo de las 24 horas. Vean cómo el pico de glucosa que genera la cena es bastante.
está en la flecha del lado derecho. El área bajo la curva de ese pico de la cena es bastante comparado con el concentrar las 3 comidas durante la primera mitad del día. Ahí se ve en la flecha más oscura que parece que el pico de glucosa a mediodía es mayor porque le dimos las 3 comidas en la primera mitad del día, pero realmente se ve que las concentraciones de glucosa en 24 horas son menores en las personas que consumen el mismo número de kilocalorías en la primera mitad del día. Y no solo son menores en total de 24 horas, sino que las excrusiones glucémicas son bastante menores en los que tienen alimentación restringida en tiempo temprana comparados con los que desayunan, comen y cenan, a pesar de que consumen el mismo número de kilocalorías, el mismo gramo de carbohidratos, simplemente se redistribuyen en la primera mitad del día. Otra cosa que sucede cuando le das a alguien de comer la mayor parte de sus kilocalorías en la mañana versus en la noche, se vio en este estudio. Vean los platitos, ¿no? En la parte de abajo está el grupo en el cual se le da el 11% de las kilocalorías del día en la mañana y el 69% en la noche, que es el amarillo, versus al que se le da el 69% de las kilocalorías en la mañana y el 11% en la noche, que es el verde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Midieron el efecto termogénico de la comida. El efecto termogénico de la comida tiene que ver con el gasto energético no asociado al ejercicio, ¿de acuerdo? Y se ve que el efecto térmico de los alimentos durante la primera mitad del día es mucho mayor que el efecto térmico de la misma cantidad de kilocalorías, pero administradas durante la noche. De hecho, el título es twice as high, o sea, tienes el doble de termogénesis inducida por el mismo tipo de alimentos si los das en la mañana versus si los das en la noche, ¿de acuerdo? Entonces, esto apoya que nuestro cuerpo va a generar menos alteraciones metabólicas si la mayor parte de las kilocalorías las concentramos en la primera mitad del día, ¿de acuerdo? Versus si lo damos en la noche, que en la noche se está dando el mismo número de kilocalorías, pero vean el efecto termogénico que genera durante la noche es menor que el que se genera durante el día. De hecho, es la mitad de lo que se genera durante el día. Vamos a estudios un poquito menos de unidades metabólicas, un poquito menos de cultivos celulares, un poquito más aplicables a la población general. ¿Qué se ha visto con respecto a la ingesta de alimentos en horarios diferenciales con las enfermedades que vemos comúnmente? En este estudio de JAMA Oncology 2016 se ve que el ayuno nocturno prolongado, o sea, más de 13 horas, se asoció con menos riesgo de recurrencia de cáncer de mama en una población de mujeres que habían padecido cáncer de mama. Entonces, las mujeres que tenían un ayuno nocturno menor de 13 horas tenían 36% mayor riesgo de recurrencia de cáncer, de acuerdo que las mujeres que ayunaban más de 13 horas. Lo mismo, el ayuno nocturno prolongado se asocia con menores concentraciones de proteína C reactiva que las personas que tienen menor ayuno nocturno o que cenan más tarde. A mí me gusta mucho este estudio, que pues es un abstract en circulation que se vio en la población hispana, incluyeron 12.708 hispanos sin diabetes y se ve que el porcentaje de consumo de kilocalorías después de las 6 de la tarde es un porcentaje aumentado, más del 30% total de tus kilocalorías ingeridas después de las 6 de la tarde, se asocia con mayores concentraciones de glucosa e insulina en ayuno y más resistencia a la insulina. Y en las mujeres les da 23% más hipertensión y 19% más diabetes cuando consumen una porción de sus kilocalorías más del 30% después de las 6 de la tarde. En Suecia, lo mismo, un patrón de alimentación nocturno se ve que se asocia con 68% mayor probabilidad de tener obesidad en un estudio de 3.600 personas. En un estudio australiano de 4.500 personas se ve que hay un patrón de alimentación nocturna que se asocia con 49% mayor probabilidad de tener hipertensión. Pero bueno, sabemos que asociación no es causalidad y que aquí puede haber un factor importante que es saltarse el desayuno, ¿no? Igual los que tienen un patrón de alimentación nocturno tienden a no comer tanto durante el día. Entonces el problema vendrá de no desayunar o de cenar pesado. Y en este estudio japonés de 61.364 adultos compararon esto, ¿no? Vieron si solamente cenaban pesado o el efecto de solamente brincarse el desayuno.
y lo ajustaron a variables que lo confunden, ¿no? O sea, edad, sexo, tabaquismo, índice de masa corporal. Y se ve que solamente cenar pesado por sí mismo, sin el efecto de brincarse el desayuno, se asocia con mayores concentraciones de glucosa en los pacientes japoneses en este estudio, ¿de acuerdo? Entonces, como que aquí es interesante porque aislaron el efecto de brincarse el desayuno contra el efecto de cenar pesado solamente. Y en otro estudio experimental que se hizo durante el 10 días, tomaron varias personas y los pusieron a estar despiertos durante la noche y que durmieran durante el día. Solo 10 días de cambiar este ritmo de dormir de día y estar despiertos de noche, se vio que la curva de tolerancia oral a la glucosa se alteró bastante. Incluso 3 sujetos que tienen una curva de tolerancia a la glucosa normal, posterior a esta intervención de ponerlos a estar despiertos de noche y dormir de día, se pasaron a cifras de prediabetes y uno de ellos se pasó a cifras de diabetes, ¿de acuerdo? Y esto fue no solo la glucosa, sino también la insulina. Entonces desarrollaron una curva de resistencia a la insulina prediabetes o diabetes en tan solo 10 días de estar despiertos de noche y comiendo de noche y dormidos de día sin comer de día, ¿de acuerdo? Y ahora vieron, ¿es el estar despierto o es el comer? Entonces utilizaron aquí a 2 adultos sanos y les invirtieron su ciclo por 4 días, pero a unos les dieron de comer en la noche y a otros, a pesar de que les invirtieron el ciclo, no les dieron de comer de noche. Y se vio que quienes comieron de noche tuvieron un área bajo la curva mucho mayor de glucosa y de insulina, y que los pacientes son en la columna blanca, que a pesar de que les invirtieron el ciclo sueño-vigilia, si no les daban de comer, parecía tener un efecto protector contra los efectos deleterios metabólicos que conlleva el estar despierto de noche. Entonces, aquí podemos inferir que hay un papel muy importante, no solo de la inversión del ciclo circadiano, que es estar despierto de noche, sino el estar despierto y comer de noche parece que es lo que es responsable de dar las alteraciones metabólicas de esta disrupción del ciclo circadiano. Aquí todo no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Y vemos que hay muchos pacientes o incluso muchos de nosotros tenemos esa mala costumbre de dormir tarde, de comer de noche, de no comer durante el día y llegar a comer la mayor parte de nuestras kilocalorías de noche. Pero ¿qué intervenciones nos pueden convertir esta disrupción circadiana hacia una sincronización del ciclo circadiano y qué efecto tiene hacer estos cambios, ¿no? Pues bueno, aquí lo vamos a ver. Hay varios estímulos. Hay actividad física, la alimentación restringida en tiempo temprano y obviamente pues estar dormido de noche y despierto de día. Como somos alteraciones metabólicas, vamos a hablar más con respecto a cambiar el patrón de alimentación a un patrón diurno en una persona que no lo tenía. En este estudio controlado y autorizado de 12 semanas, se les dio una dieta igual, 1,400 kilocalorías a los 2 grupos, nada más que fue diferencial, como el primer estudio que les presenté. A un grupo se les dio un desayuno fuerte y a otro grupo se les dio cena fuerte, o sea, 700 kilocalorías en el desayuno a un grupo y al otro grupo 700 kilocalorías en la cena. Y se vio que al grupo que se le daba el desayuno fuerte bajaban más de peso a pesar de que es la misma cantidad de kilocalorías. Y esta pérdida de peso correlaciona con parámetros metabólicos benéficos como el perímetro de cintura. Los que tuvieron el desayuno más pesado, por así decirlo, tuvieron un perímetro de cintura menor a las 12 semanas que quien se les dio la misma cantidad de kilocalorías, pero distribuidas durante la noche. Aquí les midieron concentraciones de glucosa y de insulina a lo largo del día y se vio que el grupo de pacientes sometidos a la intervención del desayuno fuerte tuvo menor área bajo la curva de glucosa e insulina que los pacientes a los que se les dio la cena pesada. Vean el diferencial que existe en la gráfica inferior del lado izquierdo en las concentraciones de insulina en quien se les dio la cena pesada comparados en quien se les dio la cena ligera, o sea, fueron bastante importantes. Y entonces, el tener la insulina alta y la glucosa alta durante la noche, ¿qué impacto tiene también en cómo se sienten los pacientes sometidos a estas intervenciones? Y vieron hambre y saciedad. Vean, de este estudio a mí me llama mucho la atención cómo el administrar 200 kilocalorías de cena versus 700 kilocalorías de la cena les da el mismo nivel de saciedad
en la noche, ¿de acuerdo? Y la saciedad en general y los cuestionarios de hambre eran mucho mejores o más favorables para quienes desayunaban pesado y cenaban ligero versus los que desayunaban ligero y cenaban pesado. Entonces, parece que el redistribuir los alimentos hacia la primera mitad del día, que es cuando mejor controlado está todo el metabolismo de nutrientes, puede tener un impacto sobre el apetito que tú tengas al día siguiente. Entonces, esa medida de redistribuir la comida a la primera mitad del día puede ayudar a los pacientes a controlar mejor su apetito al día siguiente. Ahora, estos pacientes fueron pacientes con sobrepeso y obesidad. Vamos con pacientes un poco más enfermos, ¿no? Más de 60 años, obesidad, clase 1, diabetes tipo 2 de más de 15 años de evolución, 8 de hemoglobina glucosilada y más de 60 unidades de insulina, ¿no? ¿Cuántos pacientes no vemos de estos en la consulta? ¿Qué intervención se hizo? Mismo número de kilocalorías, mismo porcentaje global de macronutrientes, pero redistribución a lo largo del día versus en 3 comidas nada más, en la cual el desayuno era el más pesado, la comida era también pesada y la cena era mucho más ligera. Y la cena contenía solamente el 10% de los carbohidratos comparado con el desayuno que tenía 50% de los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, les daban de comer primordialmente durante la mañana, igual la mayor cantidad de 90% de los carbohidratos del día durante la mañana y ya en la noche solamente el, una cena muy ligera con un contenido muy bajo de carbohidratos. ¿Qué pasó? Los que fueron sometidos a solo 3 comidas más pesadas durante la mañana perdieron más peso a lo largo de 6 semanas, perdieron más de un diferencial de 6 kilogramos, los otros mantuvieron estables y los requerimientos de insulina bajaron también. Acuérdense que están utilizando más de 60 unidades de insulina. El grupo que cenó mucho más ligero requirió en promedio 30 unidades menos de insulina, o sea, bajaron 50% menos la dosis de insulina. Eso es impresionante para el mismo número de kilocalorías, mismo porcentaje de macronutrientes, solo sabiéndolos distribuir a las horas en las cuales parece que tenemos un control rítmico para un metabolismo más favorable de esos nutrientes. Ahora dicen, no, pues ¿cómo voy a dejar de cenar o cómo voy a cenar? ¿Me voy a morir de hambre? Pues no, en este estudio también el puntaje de hambre fue favorable para quienes comieron diferencialmente más pesado en la mañana que durante la noche tuvieron menos hambre en general, ¿de acuerdo? Otro estudio de alimentación restringida en tiempo temprano en pacientes con prediabetes. Solo comían de 8 a 2 de la tarde. Todos los parámetros de estrés oxidativo, presión arterial, apetito, función de célula beta mejoraron en el grupo de intervención en la cual solo comían en la primera mitad del día sin modificar el número de kilocalorías. Y vean, las concentraciones de glucosa están iguales en ambos grupos, pero la insulina disminuyó en los de alimentación restringida en tiempo. O sea, para mantener las mismas concentraciones de glucosa requieren menos insulina, tienen mejor respuesta de célula beta y disminuyó la resistencia a la insulina en este grupo, solamente redistribuyendo las mismas kilocalorías a la primera mitad del día. Y sus ganas de comer, su capacidad de comer y su hambre fueron menores en el grupo que solo comió hasta las 2 de la tarde que en el grupo que comió a lo largo de todo el día. O sea, es contradictorio a lo que nosotros y muchos de nuestros pacientes piensan. Dejar de cenar o dejar de comer desde las 2 de la tarde me va a matar de hambre. Pues no, y esto pues, se ha visto ya, lo veo yo también en mi práctica con mis pacientes. O sea, se controla mucho el apetito al día siguiente, se controla mucho la necesidad de estar picando. Y todos los estudios que han dado preferentemente comer en la mañana y dejan un periodo prolongado de ayuno en la tarde y en la noche, mejoran todos estos puntajes de hambre y de saciedad. ¿Y por qué, metiéndonos ya en esta parte de los ayunos y todo eso, por qué es importante? Porque si tú restringes tu alimentación a la primera mitad del día y dejas pasar al menos 16 horas sin comer, pero que estas 16 horas sean en la noche y en la tarde-noche, pues vas a tener varios cambios. Para empezar, la glucosa de la comida va a disminuir durante las primeras horas, ¿no? O sea, al disminuir la glucosa proveniente de la comida, vamos a empezar con la glucogenólisis, o sea, el glucógeno hepático se empieza a consumir. Pasadas 12 horas, ese glucógeno hepático ya redujo gran cantidad y empieza a acelerarse la oxidación
de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y esos ácidos grasos son los que están depositados en el páncreas, en el hígado o en el tejido adiposo, y es lo que favorece un mejor perfil metabólico. Al menos esa es la teoría actual de por qué este periodo de ayuno diferencial en la tarde y en la noche puede favorecer las enfermedades metabólicas y puede ayudar a disminuir de peso, a disminuir la masa grasa, a mejorar la glucosa en ayuno, a mejorar la, la respuesta de la célula beta, ¿de acuerdo? Es el mismo tipo de comida, las mismas kilocalorías, solo distribuidas en horarios distintos, ¿de acuerdo? Y ahora, el distribuir la comida en horarios distintos afecta diferencialmente la expresión de clock, BIMAL y PER1. Pues sí, ya se publicó en el 2019 un estudio en el que se vio alimentación restringida temprana contra el grupo control y se ve una expresión diferencial de estos genes. O sea, parece que sí, este estímulo que es la comida, el administrarlo a las horas en la cual el cuerpo está más preparado para metabolizarlo, también puede regular y sincronizar estos ciclos circadianos desde el punto de vista molecular y genético. Y no solo eso, sino que también a nivel celular la captación de glucosa mejora y la captación de aminoácidos musculares también mejora. Esto ya les presenté muchos estudios y se ha demostrado de forma sostenida. La alimentación restringida en tiempo temprana, cuando se ha hecho de esta forma, siempre ha arrojado resultados favorables en composición corporal, en peso, en disminución de triglicéridos, en mejoría de resistencia a la insulina, disminución de dosis de fármacos hipoglucemiantes, mejora de la resistencia a la insulina, mejora en las exclusiones de glucosa. Ahora, ¿es el periodo de ayuno o es a la hora en la que le dan de comer? Salió este artículo en el JAMA en el 2020 que dice efectos de la alimentación restringida en tiempo contra el grupo control, que es no dar en tiempos diferenciales, ¿no? Pero vean, aquí les dieron de comer entre las 12 del día y las 8 de la noche, versus el grupo control de 3 comidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, dejaron pasar igual 16 horas de ayuno y lo que ustedes quieran, pero les dieron de comer en la tarde y en la noche, que va en contra de la teoría de cómo el metabolismo está alineado con los ciclos circadianos en la primera mitad del día. ¿Qué resultado hubo? No hubo diferencia. No hubo diferencia en el peso corporal, en el IMC, en parámetros metabólicos, ni en incluso tuvieron pérdida de masa magra quienes se alimentaron durante la noche. Entonces, todos los estudios murinos, que bueno, de murinos a humanos es muy distinto, humanos en unidades metabólicas, ya en poblaciones y en varios grupos, han demostrado de forma consistente que, en resumen, o sea, el comer en la primera mitad del día, más o menos entre las 8 y las 4 de la tarde, te ayuda a sincronizar tu ciclo circadiano y mejora de forma consistente los parámetros metabólicos, el peso corporal, el perfil de lípidos y la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, yo no estoy diciendo aquí que no importa nada más que comas solamente en estos horarios. Aquí lo que yo estoy intentando decir es que todo suma, ¿no? ¿Qué comes? Que si low carb versus cetogénica, que si mediterránea, que si vegana versus carnívora, todo esto importa mucho. De igual forma importa cuánto comes, pero ahora me gustaría que empezáramos a incorporar en nuestra práctica a qué hora lo estás comiendo, ¿no? Todos estos factores se pueden sumar y se pueden potenciar para ofrecerle al paciente una estrategia de alimentación más efectiva para mejorar su estado de salud, su salud metabólica y sus enfermedades crónicas asociadas a la sobrealimentación, ¿de acuerdo? Y de forma segura, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solo es qué y cuánto, sino a la hora en la que lo comes. La verdad es que es una recomendación que se puede hacer en 2 minutos. Es decir, ¿sabes qué? O sea, procura comer mientras haya luz del día. Ya que se empieza a meter el sol, intenta comer lo menos posible o lo más ligero posible con la menor cantidad de carbohidratos posible, que es lo que les he expresado en estos estudios. Y hay evidencia para que podamos dar estas recomendaciones. Incluso la ADA 2021, que acaba de ser hace 3 días, se presentó una plática más o menos en la cual se expusieron estos puntos, ya recomiendan, o sea, limiten su ingesta de alimentos mientras haya luz del día. O sea, ya puedes darlo como una recomendación basada en evidencia. Es una recomendación muy sencilla que nos vienen dando nuestros abuelos desde hace mucho tiempo.
es gratis incluso, ni siquiera es un medicamento y tiene efectos metabólicos muy benéficos, ¿de acuerdo? Entonces, no cenen lo más temprano posible, lo más ligero posible. Eso yo le digo a todos mis pacientes con enfermedades metabólicas y estos efectos que yo he visto que se han demostrado en estos estudios que les he presentado, ellos mismos los ven reflejados, incluso disminuyes insulina, quitas insulina y mejoras varios parámetros. Entonces, en conclusión, ¿la falta de alineación entre los componentes del sistema circadiano contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina? Sí. La comprensión de la influencia de los genes involucrados en el ciclo circadiano puede orientar a tratamientos personalizados dirigidos hacia su sincronización. Tengo intestino irritable, me distiendo mucho cuando ceno. Pues, ¿qué cenas? Pizza, pues cómo no, ¿no? O sea, intenta pasarlo a otros horarios. O sea, modificar los horarios de la comida y la calidad de la comida puede potenciar los efectos benéficos. Y la alimentación restringida en tiempo temprana puede contribuir a mejorar la salud metabólica de sus pacientes, ¿no? Ya por ahorita termino y estoy pendiente de las dudas y me gusta terminar con esta frase. Cualquier duda que tengan, pues aquí estoy. Mauricio, muchas gracias por tu plática. La verdad que todos, bueno, obviamente, muchas personas lo están expresando a mí directamente y en el chat que te felicitan y te saludan y te agradecen por tu conferencia. Nada más que ahorita el doctor Poletti y el doctor Alfonso ya se iban a ir a los tacos y yo creo ya los desanimaste con la plática. No, o sea, basta de las cenas. Ya vamos a tener que hacer cuando sea posible reuniones con desayuno, comida, porque las cenas vetadas, si no, ahí te van a estar sumando tus oídos para cuando sean las cenas copiosas. Sí. Pero bueno, entonces se cancelan las reuniones con las cenas copiosas, ¿verdad? Y si bien, como lo mencionaste casi al final de la charla, pues son consejos que efectivamente nos los dicen de antaño, pues nuestros abuelos, ¿verdad? O literalmente este sí es el consejo de la tía o de la comadre que sí tiene ya evidencia científica en los últimos años, ¿verdad? El problema que creo que he visto a lo largo de todo el tiempo que requiere decirle al paciente que siga medidas higiénico-dietéticas es que todos sabemos que se tiene que hacer, pero no todos hacen lo que se tiene que hacer. Y pues es difícil el poder estar seguros de que el paciente va a seguir con las indicaciones cuando pues es posiblemente más fácil que sigan la ingesta de un medicamento que simplemente pues destapan la cajita o el frasco, se toma la pastilla y listo. Pero hacer cambios en la vida pues no es algo muy fácil de hacer. Se requiere sin duda pues que el paciente tenga toda la convicción de curarse, ¿verdad? Como también una frase muy conocida, si el paciente acude a ti para que sea tratado y sea curado, pues pregúntale si está dispuesto a cambiar las cosas, sus hábitos y conductas que lo llevaron a que él llegue ahora a la enfermedad. Yo te agradezco de nuevo por la plática, como siempre un gusto verte, un gusto escucharte. Siempre nos echábamos las horas de nerdeo en los pases de visita y pues como siempre un placer. Entonces, quisiera saber si alguien de las personas que les agradezco que estén presentes tengan alguna pregunta y adelante. A mí me interesa. Buenas noches, doctor Juan Mauricio. La verdad es que nos has dejado ya tipos que tenemos todos los médicos habitualmente. Yo quería preguntarte si sería importante tomar en consideración los biomarcadores inflamatorios de proteína C reactiva, como ya lo comentaste, la interleucina 6 y la adiponectina. Pensar Uy, en se cortó, no estoy escuchando.
Sí, creo que se escucha un poco, doctor Alfonso. Decía el doctor que si serviría, a menos que ahorita me agregue algo más, pedir algunos otros marcadores como proteína C reactiva o algunos otros que ahorita nos pueda poner aquí en el chat, me imagino para dar seguimiento y tener un panorama que nos pudiera hacer pensar si el paciente está respondiendo o ya tiene un problema inflamatorio por la alimentación. ¿O qué otros marcadores pudiesen ser de utilidad? Bien, o sea, la ventaja por ejemplo, esta estrategia es que es muy clínica, ¿no? O sea, es una estrategia muy straightforward, es no comas a partir de que se mete el sol, aunque suene medio chamán. Y yo lo valoro, por ejemplo, en el peso corporal y en el apetito, ¿de acuerdo? O sea, como que es una pauta para un inicio de hábitos porque regula mucho el apetito de su día siguiente y eso hace que ellos se apeguen más a esa recomendación porque sienten menos hambre, duermen mejor, se sienten con más energía, ya no están cansados todo el día y descubren que su principal problema es que estaban teniendo casi que atracones nocturnos, ¿no? O sea, entonces eso era la raíz de sus problemas. Yo no los sigo con marcadores inflamatorios, yo sigo a mis pacientes con enfermedades metabólicas igual como lo recomiendan las guías, hemoglobina glucosilada, este perfil de lípidos, etcétera, y nada más implemento esta estrategia para yo veo cómo van mejorando. O sea, pero hay quien no lo hace, hay quien no puede, quien no quiere y que simplemente pues, no es la única ruta para estar mejor. Como les digo, hay que apretar un poquito más en qué come y cuánto come cuando no pueden hacer esta maniobra, pero el seguimiento de este tipo de pacientes a los que se someten a esta intervención es meramente clínico. Perfecto. Muchas gracias, doctor Vera. El doctor Poletti creo que tiene una Adelante, pregunta Eduardo. y ahorita le doy la palabra a los demás que tienen dudas. Juan Mauricio, ¿se escucha bien, doctora? Sí, se escucha Sí, muy bien. excelente. Juan Mauricio, muy asertiva tu presentación. Te agradecemos mucho en nombre de todos los internistas que nos es tan valiosa y tan práctica estas reflexiones. Somos hermanos de instituciones. A lo mejor me tocó convivir contigo. Participo como docente en la Benemérita desde hace 35 años y bueno, pues hace Claro muchos que me años. acuerdo de sus presentaciones, ¿cómo no? Y hace muchos años pues egresé de nutrición, soy coetano de Bernardo Pérez Enríquez, que está a cargo de la clínica de tiroides. Claro, Somos de esta claro. clínica. Una pregunta dos preguntas que me interesarían. ¿Qué haces con tus pacientes que están en el gym, que por sus necesidades practican en la noche el deporte? ¿Qué harían después de que se desgastaron, tiraron energía si quieren comer? Por una razón práctica, por su trabajo y se amoldan a hacer ejercicio en la tarde y te dicen, oye, pues lo que me dices está más o menos así, mis necesidades calóricas se incrementan después del ejercicio. Y el otro punto, ¿cómo ajustas tus dosis de hipoglucemiantes o de insulina cuando el paciente requiere fármacos nocturnos para el control metabólico? Claro, son muy buenas preguntas. La primera, siempre hay que tener muchísimo cuidado con eso del ejercicio nocturno, porque siempre les digo, no hay peor ejercicio que el que no se hace. Entonces, usualmente si así se acomodan, jamás busco cambiar su horario de ejercicio. Pueden hacer ejercicio no competitivo y no comer nada ni antes ni absolutamente después, ¿de acuerdo? O sea, justo esta oxidación de ácidos grasos, este perfil metabólico favorable, alcanza a aportar sustratos para un ejercicio no competitivo. Ahora que si van a ser un triatlonista o que van a nadar, pues usualmente esas personas no tienen enfermedades metabólicas y no hay por qué hacer muchos ajustes en esa cuestión. Pero si van al gym a hacer ejercicio normal, nada, o sea, que se hidratan, que tomen agua, que si quieren ingieran un poco de sodio posterior, una agüita mineral con limón y sal y listo, se acabó. Y perfectamente pueden, o sea, no hay una ventana anabólica como existe este mito, ¿no? De que inmediatamente después tienes que llenarte de proteínas para que aumente la masa muscular. Se ha visto que en general el aumento de esta masa muscular o la ventana anabólica es de 24 horas. Entonces, mientras tú tengas un buen aporte de sustratos proteicos las 24 horas antes o después, los efectos del hacer ejercicio se van a notar. Entonces, si a esa hora se acomodan, no les quiten el ejercicio, pueden hacer ejercicio sin ayuno,
como cualquier adaptación del cuerpo, tarda un poquito, se van a sentir raros los primeros días, pero después pueden hacer absolutamente pesas, bicicleta, todo, normalmente sin necesidad de alimentos. Y la otra es de cómo ajusto mis hipoglicemiantes. La verdad, siempre, aunque no ayunen a mis pacientes con diabetes, sobrepeso u obesidad, procuro quitarles todos los hipoglucemiantes de tipo sulfonilureas o insulina o etcétera, porque lo único que va a hacer es sí controlar la glucosa, pero a expensas de otras alteraciones metabólicas, ganancia de peso, más hambre y mayor variabilidad glucémica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es un problema de sobrealimentación, trabajo tanto en la cuestión conductual con ayuda de algunas psicólogas y con este tipo de estrategias que la mayoría de los pacientes se libera de estos medicamentos. Entonces, lo que yo le hago es, si se inyecta insulina, bajo la dosis al 50%, lo someto a esta intervención y me espero un par de días. Es normal que los primeros 3 o 4 días la glucosa se eleve un poco, 180, 220. Aguanten, aguanten, van a estar bajando de peso, van a estar controlando su apetito, van a estar requiriendo menos comida por su disminución de su variabilidad glucémica y eso va a hacer que eventualmente lleguen a dosis muy bajitas o incluso las puedan suspender. Pero sí es cuestión de pegarse mucho al paciente, no se vale, suspenda la insulina, deje de cenar y nos vemos en 2 meses. No, o sea, sí hay que estarle dando seguimiento al paciente. Claro, por último te corroboro, ahora que vengas, mi atenta invitación para agradecerte a Senaduría San Antonio, ¿eh? Con mucho gusto. Hay excepciones, se vale, se vale. Gracias, Mauricio. Mauricio, tenemos dos preguntas. Bueno, la primera que tengo aquí, que es del chat, es, ¿recomiendas inducir la baja de la insulina después del mediodía con cetonas o triglicéridos de cadena media? No, no, para nada. O sea, las cetonas exógenas no tienen ningún papel ahorita en eso. La mayoría de los ésteres de cetonas que se dan, que de frambuesa, de no sé qué tanta cosa, igual los orinas y se ponen ahí positivas las cetonas en orina, pero no se ha visto que tengan la misma eficiencia metabólica que las cetonas endógenas. Se están haciendo estudios, parece que van a salir bien. Parece que va a haber buenos resultados, pero las que tenemos ahorita a la venta comercialmente en México, cero que ver, ¿no? Entonces, no lo recomiendo. Realmente son intervenciones más complicadas y pues digo, o sea, tampoco es como que los vas a poner a un ayuno de 5 días, ¿no? O sea, con que les suprimas la alimentación de las 4 de la tarde en adelante, no requieren ninguna cosa extra y solitos van mejorando. Ok, gracias Mauricio. Y tengo otra pregunta que dice, ¿existe beneficio de este tipo de dieta en el personal de salud que labora en turno nocturno? Pues ahí presenté un artículo bastante interesante que personas que trabajan en turno nocturno les dieron de comer versus no darle de comer y sí protege contra los efectos deleterios metabólicos de comer en la noche. Entonces, pues digo, yo como personal de salud trabajé bastante en la noche y todo eso, no conocía tanto de esto, pero pues sí procuraba no estar picando porquerías en la noche. Yo sí lo recomendaría. O sea, yo sí recomendaría que un interno, una enfermera, un médico que está de guardia nocturna, igual limite su consumo de alimento durante la noche. O sea, la verdad es que nos creemos más vulnerables de lo que somos, ¿no? O sea, tenemos todos los sustratos metabólicos para alimentar nuestro cerebro, nuestro músculo, todo endógenos, o sea, conozco muy poca gente con IMC abajo de 17, con porcentajes de grasa corporal abajo de 12, en los que uno dice, no, pues esta persona no puede entrar en anabolismo, ¿no? En catabolismo, perdón. Entonces, yo sí lo recomiendo. Ahora, un ayuno prolongado de más de 24, 36 horas en alguien que trabaja día y noche, no lo recomendaría tanto. Ok, muy bien. Gracias Mauricio. Y otra pregunta. eh, bueno, literalmente la voy a leer. Dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, si existe alguna recomendación sobre el mejor momento del día para la ingesta de proteínas que pueda ser aplicada a contextos de personas con enfermedades, por ejemplo, sarcopenia, hospitalizados.
Ese es más complejo porque hay estudios en pacientes con cirrosis que evitan la pérdida de masa muscular dando incluso colaciones nocturnas de proteína, pero es un contexto metabólico completamente distinto, ¿sí me explico? O sea, es una persona que está con un proceso inflamatorio grave, que está en catabolismo franco, en caquexia, ahí son otras cosas. Entonces, toda esta plática se aplica para enfermos con diabetes, para enfermos con sobrepeso, obesidad o personas sanas, pero ya para un paciente con esas condiciones, sí las recomendaciones deberían de ser un poquito más especializadas y no basadas en tiempo. Ok, muy bien. No sé si alguien más, creo que el doctor Jonathan tenía algunas otras preguntas. Solo leí una que venía en el chat, pero a mi entender dice que tenía varias. No sé si tenga alguna otra. En lo que nos contesta el doctor, ¿alguien más que tenga alguna duda? Ok, parece ser que no. Pues bueno, Mauricio, yo te agradezco de nueva cuenta que estés en esta noche con nosotros, que nos hayas dado una plática tan bien explicada, tan bien, bueno, concreta, muy bien ilustrada y que si bien o mal, estoy segura que muchos por supuesto que interesante, muchos van a tener resistencia de hacer el cambio en sus hábitos porque los conozco. Muchos van a estar en contra porque va a ser muy fácil el decirle no haga tales cosas, haga ejercicio, no tome coca, no coma exceso de carbohidratos y terminando la consulta, su coquita, sus papitas, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que Sí. no nada más tenemos que tener muy claros estos conceptos para decírselos a los pacientes, decir que salgan, como bien dicen, de dientes para afuera, ¿verdad? Sino que realmente sea algo que pueda ser de beneficio para nosotros mismos, para que tengamos muchos años de estar dando consulta y buena atención a los pacientes y, ¿por qué no ser una generación, bueno, aquí hay personas de muchas generaciones, ser una raza humana mejor preparada para las adversidades? Porque si bien en la cronobiología de todo este terreno que implica la salud, pues la alimentación, el bien dormir y hasta la salud mental influyen bastantes, ¿verdad? Justo ahorita acaban de mandar otra pregunta que sí dice lo siguiente: este tipo de ayuno contra otros protocolos como de la FMD, terapéutico, ¿cuál conviene recomendar en estos trastornos? Miren, ya esta es mi opinión personal de toda la información que he visto y parece que hacia allá apuntan las cosas. El beneficio del ayuno va en relación al tiempo en el que ayunes. Los ayunos prolongados son, por definición, mayores de 24 o 36 horas sin comida, ¿de acuerdo? Todas las pláticas que yo di, no hubo un estudio en el cual sucediera esto. Siempre que pases más de 24 horas sin comer, vas a tener disminución del glucógeno hepático, producción de cuerpos cetónicos, hidrólisis de triglicéridos intrapancreáticos, intrahepáticos y una mejoría de tu estado metabólico, ¿no? Entonces, pero son muy difíciles de implementar en la práctica clínica cotidiana, ¿de acuerdo? En todos los protocolos de alimentación restringida en tiempo, que ese es otro paréntesis que quiero hacer, son mucho más fáciles de implementar de lo que nosotros creemos. Los mismos pacientes le dicen, pensé que me iba a costar más trabajo dejar de cenar y la verdad es que no, y ya me acostumbré. Igual aquí, 86, 87% de adherencia a la dieta, ¿de acuerdo? O sea, sí lo logran hacer muy fácilmente. Eso de que uy, nos va a costar un trabajo, es un mito. Siempre lo reto. Hazlo 3 días seguidos y dime cómo te sientes. Y ya ven la diferencia en cómo dormir y en el hambre y todo, y se apegan un poquito más. Bueno, cerrando ese paréntesis. Ya la evidencia actual, como les presenté el estudio del JAMA versus los demás estudios, parece que el beneficio de la alimentación restringida en tiempo o los ayunos intermitentes más cortitos, 16, 18 horas, van más dependientes a la hora en la que tú estás ayunando, siendo preferente el ayuno vespertino y nocturno y la alimentación matutina. Entonces, yo recomiendo eso. Simplemente es, ay, no, doctor, es que usted sabe ayuno intermitente, yo quiero hacer ayuno intermitente. Mira, solo cena lo más temprano que puedas
y ya olvídate de cuántas horas estás ayunando. A menos que busques hacer 72, 36, 48, ahí ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero si tu hit es bajar de peso porque por ayuno intermitente y no puedo más de 16 o 18 horas, solo busca que no rompas tu ayuno en la tarde o en la noche. Y ahí están los beneficios metabólicos. Ya empieza a haber estudios de uno contra otro y se ve que los beneficios metabólicos están cuando se ayuna en la tarde y en la noche. Y eso es lo que yo recomendaría en este tipo de padecimientos. De acuerdo. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, puede sin problema utilizar el micrófono o bien el chat. ¿Mm? Y pues, bueno, decirte, Mauricio, que pues hay muchísimas personas felicitándote por tu ponencia, muchos que nos piden que te volvamos a invitar. Y Sí. sin duda, sin duda lo haremos, acomodamos y pues vemos si no será para este año, para el que entra, o si no, organizamos en algún modo para que pueda todo el Colegio de Medicina Interna pues seguir con estas charlas tan nutridas, que precisamente es el objetivo, que todos estemos conectados en la mejora de los conocimientos y que esa mejoría de los conocimientos se refleje en cómo tratamos a nuestros pacientes, porque creo que todos buscamos el bien de ellos. Y sobre todo, como yo decía hace un momento, unos minutos, pues si eso lo podemos implementar en nuestra vida, que creo que lo debemos de implementar, pues será de mayor beneficio, porque sin duda para todo en la vida tenemos que dar un ejemplo. Bueno, entonces, pues listo. Muchas gracias. Buenas noches.